Vamos a ir a 1 Corintios 10:21. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo todos juntos. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Gloria a Dios. Vamos a hablar de algo que mucha gente está por festejar. Vamos a hablar de algo en la cual muchas veces hay cristianos que aún participan en esas festividades, en esas tradiciones. Dicen acá en México, son tradiciones muy nuestras. Hasta sale ahí en la televisión, ¿verdad? Afamando las tradiciones que supuestamente, ¿verdad?, tenemos bien arraigados los mexicanos. Pero déjame decirte algo, hermano. Para oído, para oreja. Porque todo lo que vas a escuchar no lo inventé yo. Todo lo que tú vas a escuchar es palabra de Dios, donde Él abomina todas las tradiciones que el ser humano hace. No solamente en México, alrededor del mundo celebran el Halloween, el famoso Halloween. Y aquí en México el 1 y el 2 de noviembre celebran el Día de Muertos. ¿Sí? Ahora entiende por qué dice aquí: no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Sí? Vamos a ir desmenuzando esto. Para empezar, por ahí escuchaba el otro día, dice: oiga, ¿qué es Halloween? ¿Sí? Halloween. ¿Sabes qué significa Halloween, hermano, hermana? Halloween significa Hallows Eve, que dice que es para los celtas víspera del festival de la muerte. En otras palabras, acá en Estados Unidos, traducido al español, quiere decir víspera de todos los santos. También es conocido como noche de brujas. ¿Sí? Vamos a estar viendo una serie de citas donde el Señor nos va a mostrar que es abominación para Él festejar todo esto que está a punto de acontecer, no solo en México. ¿Sí? A pesar de que dicen que muchas cosas se van a suspender por la pandemia, por el virus, por esto, por lo otro, ya saben cómo son los mexicanos. ¿Sí? ¿Cómo somos los mexicanos? Nos prohíben algo, pero a nosotros nos gusta hacerlo más. ¿Sí? Así somos. Entonces realmente nosotros nos vamos a dar cuenta cómo Dios abomina todo lo que está a punto de celebrarse en estos días, que viene siendo el día 31, el 1 y el 2. Claro, el 31 hasta allá, ¿verdad? Dijeron por ahí la competencia, pero eso no es competencia, porque sabemos que la tradicional también está en contra del Halloween, defiende el Halloween. Yo escuchaba a un sacerdote decir, le estaba diciendo a un feligrés que le hacía la pregunta, dice: no debes de festejar el Halloween porque es malo, es del diablo, es del enemigo, dice. Pero eso sí, no dejes de poner tu ofrenda. Digo, santo Dios, ¿cómo está tan engañada la gente que ella se cree todo lo que le dicen? Por eso dice la Biblia: maldito el hombre que crea en el hombre. Pero hoy lo vamos a demostrar con Biblia en mano. ¿Sí? No es palabra mía, es la palabra de Dios. La misma palabra de Dios va a demostrar que todo esto es abominación, el Halloween y el Día de Muertos. ¿Sí? Muchas veces pensamos, bueno, yo de niño también me gustaba el Día de Muertos, porque dicen por ahí, ¿verdad? Hay mucha comida,
que hay mucha fruta, que hacen esto, que hacen mole, que hacen no sé qué tantas cosas, que hasta le ponen su cheve ahí al muertito, a la muertita, su copita de mezcal, y bueno, ya no saben qué ponerle. Cuando ya no tienes a la persona, ya no sabes qué ofrecerle, y cuando tú la tenías viva, hermano, hermana, no se lo dabas. Así somos la mayoría de gente. Cuando tenemos a nuestros familiares cerca, tenemos a mi esposa, a mi madre, a mi padre, ¿qué hacemos? Los despreciamos, hasta los humillamos. El otro día hablaba con los jóvenes acerca de cómo nosotros debemos de respetar a nuestros padres, porque si no es una maldición que se te viene encima. Yo les decía, si tú le contestas a tu madre, le respondes a tu madre, hay jóvenes que se han atrevido hasta pegarle al padre o a la madre, sin saber que es una maldición que ellos están aventando. Es una maldición, ¿sí? Pero sin embargo, por eso es necesario que nosotros leamos la palabra de Dios, porque en base a eso Dios nos va a mostrar lo que tú quieres saber, hermano, hermana. Hay cristianos que no les gusta leer la palabra de Dios, solamente la leemos cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a la casa de oración. Solamente ahí es cuando nos atrevemos a abrir la Biblia. Pero realmente Halloween significa víspera del Festival de la Muerte, o víspera de Todos los Santos, o en Estados Unidos mejor conocido como Noche de Brujas, ¿sí? Por eso aquí lo que acabamos de leer en 1 Corintios 10:21, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Tú ya estás conociendo de la palabra de Dios. Yo estoy conociendo de las maravillas que Dios hace conmigo. Entonces, si yo ya conozco la palabra de Dios, es ilógico que yo siga festejando fiestas paganas, porque esas son fiestas paganas, ¿sí? Quizás muchos que no lo sabían, a lo mejor los voy a desilusionar, pero no soy yo, hermano, es la palabra de Dios. Yo cuando escuché esto por primera vez, créanme que me sorprendió bastante. Pero ¿sabes qué, hermano? Se cumple la palabra de Dios donde dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él nos muestra hasta lo más oculto que muchas veces el ser humano desconoce. Así que, amado hermano, pongamos atención. Les voy a leer algo para que ustedes escuchen y ahorita vamos a ir descuadriñando todo esto. Dice: esto viene de Irlanda, de Gran Bretaña. Dice que existía una comunidad llamada celtas. Tenían sacerdotes que practicaban la hechicería y brujería y eran identificados como los druidas. Yo me puedo imaginar cuando estaba leyendo esto, hermano, me vino a la mente ese pueblo de Catemaco, Veracruz, que es muy conocido porque hay muchos brujos, ¿sí? Mucha gente va a ese lugar por consultar a los brujos. Dice: celebraban el fin de las cosechas y el comienzo del invierno, como el Festival de la Muerte. En esa celebración se adoraba a Shamain, que era el dios de los muertos. Y como ellos decían que ese día había muchos espíritus malos, y para calmarlos ellos tenían que ofrecer sacrificios a Shamain. Los druidas iban de puerta en puerta pidiendo animales, jóvenes vírgenes y niños para ofrecérselos en sacrificio a Shamain. Si las familias entregaban lo que ellos pedían, ponían calabazas con caras dibujadas para que los espíritus pasaran de largo y no les hicieran daño. Si por el contrario se negaban, los druidas dibujaban pentagramas para que se dieran cuenta que no habían contribuido con las ofrendas para el sacrificio y les hicieran daño.
Al final del día, después de haber recolectado las ofrendas, los druidas hacían una gran fogata en la que quemaban a los animales, a las mujeres vírgenes y niños en ofrenda a Shammai. Mientras hacían este ritual, ellos se vestían con pieles de animales y máscaras para confundir a los malos espíritus. Al pasar los años, esta práctica llegó a América a través de los colonizadores y siguió celebrándose hasta el día de hoy. ¿Sí? Ven que no es una tradición de los mexicanos. Ves que esta tradición no viene ni de Estados Unidos, viene de los celtas. ¿Sí? Era una tribu, los druidas, que eran brujos, eran sacerdotes satánicos, en pocas palabras. ¿Sí? A muchos de nosotros nos ha gustado eso del terror, ¿sí o no? Yo me acuerdo que anteriormente, cuando yo no conocía de Dios, me gustaba escuchar todas las noches ese programa de radio, no sé si ustedes lo han oído, que se llama o llamaba La Mano Peluda. La Mano Peluda. ¿Sí? Yo me hice adicto a ese programa. Todas las noches estaba oyendo ese programa. Era de personas que contaban sus historias que les pasaban a ellos de terror. ¿Sí? Me hice adicto. Pero créanme que la mente se va sugestionando, porque vas creando cosas que tú mismo te vas haciendo creer porque tú las escuchaste. Te da miedo la oscuridad. Me encantaba ver las películas de terror, y hay mucha gente que hasta la vez le gusta. ¿Sí? Pero no se dan cuenta que con eso hasta están atrayendo cosas negativas a su vida. ¿Cómo terminó ese locutor? ¿Cómo terminó? Terminó mal. El que dirigía La Mano Peluda. ¿Sí? Son grandes ejemplos que nosotros debemos de ver. ¿Sí? Él tuvo una plática con un brujo precisamente de Catemaco, Veracruz, que dice que él era poseído por el diablo, y él platicó con él, que Cristo lo reprenda. Platicó con él, y en su última plática el brujo le echó una maldición, y no tardó mucho cuando a ese Juan Ramón Sanz se llamó ese hombre, le dio un paro cardíaco. ¿Sí? Todo fue tan extraño que se murió. Y así podemos ver más ejemplos, hermanos. ¿Sí? Hay muchos ejemplos en los cuales nosotros nos podemos constatar que al meterse con ese tipo de cosas nos traen maldiciones a nuestras vidas. No sé si alguien ha visto la del exorcista, famosa, ¿verdad? En esos años 70, ¿sí? Esa película del exorcista, nos damos cuenta que todos los que trabajaron en esa película, ellos mismos dicen que tuvieron una maldición porque poco a poco fueron muriendo. ¿Sí? Yo me di a la tarea de investigar todo esto para compartírselos. ¿Sí? Dice que la misma mujer que la hizo ahí del exorcista no tuvo éxito jamás. Fue el único éxito que tuvo en esa película. Ella quiso seguir trabajando como actriz en otro tipo de películas, en otro tipo de dramas, en otro tipo de cuestiones por ahí, pero nunca la contrataron. ¿Sí? Entonces, ella misma acepta que fue una maldición haber hecho esa película. ¿Saben que ese sacerdote que salió ahí, porque fue un sacerdote real, falleció? El escritor falleció, el de que agarraba a él de las luces falleció, y supuestamente varios fallecieron de un paro cardíaco. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros como seres humanos, ¿verdad?, hacemos cosas sin pensar. Nos metemos en los terrenos donde no debemos de meternos. ¿Sí? Vamos rápidamente a Efesios 5:11 para que vayamos viendo cómo Dios no quiere que participemos en esas cosas. Efesios 5:11. Solamente me van a seguir con la vista. Yo vuelvo a ir leyendo para que no nos tardemos, porque sí es algo, hermanos. Efesios 5:11. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas.
¿Sí lo leyeron? Aquí Dios nos está hablando, hermanos, que no debemos de participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Es lo mismo que estamos hablando ahorita en este momento. No debemos de participar, ¿sí?, en las cosas del enemigo, porque todo lo que tenga que ver con la oscuridad, con la noche, todo lo que tenga que ver, ¿verdad?, con lo oculto, es del enemigo, ¿sí? Quizá muchos lo sabemos, pero quizá no habíamos leído esta palabra en la Biblia, que Dios no le gusta que nosotros nos involucremos en las cosas, más nosotros que ya conocemos del Evangelio, más con mayor razón nosotros, que un día Dios nos va a llamar a cuentas y nos va a decir, bueno, ¿qué hiciste? Tú ya conocías de mi palabra, ¿y por qué estabas participando en cosas que no? ¿Sí? Vamos rápidamente en Deuteronomio para que ustedes vayan abriendo los ojos y vayan abriendo esa mentalidad. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Vamos a leer del versículo 9 al 14. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Ya lo vieron, hermanos? Dice aquí la palabra de Dios que es abominación todo aquel que practique adivinación, ¿sí? Todo aquel hechicero, ¿sí? Bueno, van a decir, bueno, pero yo no soy hechicero, yo no he cometido eso. Déjame decirte que sí, hermano, ¿sí? La mayor parte de los seres humanos han recurrido a eso. Yo he escuchado y me han contado que cuando alguien está enamorado o enamorada y que se dejan, se han visto letreros allá de los brujos que dicen, no, pues no te preocupes, hacemos amarres, hacemos esto, hacemos lo otro, ¿sí? Se atreven a decirte que hasta des agua de calzón, ¿sí? Y es una realidad que los seres humanos vivimos, ¿sí? Dice que si tú vas y consultas a un brujo, tú ya estás participando en eso, ¿sí? Porque estás haciendo que otra persona te ame a fuerzas, ¿sí? Que ni cierto, pues las personas se la creen, pero la misma gente le da poder a esos brujos, no porque los brujos tengan poder, ¿sí? La mente es tan poderosa que muchas veces lo que la gente te dice, tú te lo crees. ¿Cómo somos los humanos? Le creemos más a un brujo a veces que a Dios, porque muchas veces la gente recurre rápidamente a ver a los brujos y le hablas de Dios y no quiere saber de Dios. Así somos los seres humanos. Creemos más en el hombre cuando dice la palabra de Dios, maldito el hombre que crea en otro hombre. Así que, amado hermano, Dios dice que aborrece, que esto es abominación para Él, delante de Él es abominación, ¿sí? Entonces dice que a nosotros no nos está permitido, porque Él lo prohíbe. Tu Dios, mi Dios, al cual nosotros adoramos, Él aborrece esto y no nos permite que participemos en esas cosas, hermanos, ¿sí? Bueno, una vez a mí me decían, oiga, hermano,
pero usted vende flores. Digo, cierto, vendo flores, pero te voy a decir algo, ¿sí? Yo las vendo, no las regalo, ni se las estoy poniendo en una ofrenda. Es como aquel que vende vasos. Si tú vendes vasos, él vende un vaso. Tú sabes que un vaso es para tomar agua, para tomar refresco, para tomar café, lo que tú quieras. Pero hay gente que lo va a usar para envenenarse. Y no por eso vamos a decir que el vendedor de vasos tuvo la culpa. Claro que no. Aquí es lo mismo. Aquel que vende navajas o vende cuchillos, sabe que los cuchillos se usan en la cocina, lo usan los cocineros, la usan las amas de casa para cocinar, para cortar la cebolla, el jitomate, esto, bla, 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 etcétera. Pero déjame decirte algo, hermano, con un cuchillo le pueden dar mal uso y lo pueden usar para matar también a alguien, descuartizar a alguien. Es dependiendo para qué tú le vas a dar uso. Dice, ya entendí. Entonces usted puede vender flores, ya la gente sabe si lo usa para brujerías. Exacto, porque yo las estoy vendiendo, es mi trabajo, ¿sí? Ya dependiendo de la gente para qué lo va a usar. Luego la gente, oiga, no tiene claveles blancos y claveles rojos. Y yo estaba con esa duda, digo, bueno, ¿para qué quieren siempre eso? Y me dice una clienta, no, es que con esto hacemos esto, que para la buena suerte, o que hacemos esto para que regrese no sé quién. Bueno, ¿sí? El chiste es que para todo le busca el ser humano, ¿sí? Para todo le está buscando, ¿sí? Dirán mis hermanos, pero nosotros también vendemos pan y lo ponen ahí en las ofrendas. Es lo mismo, el pan se hizo para comer. Pero depende de la gente para qué le dé el uso. Claro, sabemos que viene una festividad ahorita, que vienen las fiestas del Día de Muertos, pero es nuestro trabajo. Nosotros trabajamos, nos han enseñado a eso, y no por eso vamos a satanizar el trabajo en el cual Dios nos bendice. No, es el uso que le dé la gente, es la mentalidad de la gente, ¿sí? Entonces nosotros eso debemos de tenerlo bien claro, ¿sí? Porque hay gente que es lista, te quiere atacar. Oye, pero tú estás hablando de esto, pero si tú vendes esto. No, tranquilo, para todo hay explicación. Pero la gente lista siempre te va a querer atacar, ¿sí? Porque hay gente lista, pero ¿sabes qué? Tú estás con el Todopoderoso, con el más sabio de sabios, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así que, amado hermano, es abominación para Dios que nosotros participemos en esas fiestas. De hecho, yo no me he sentido mal, porque quizá mi familia sí lo hacía, pero nosotros, quizá por el mismo trabajo, por esto, no lo hacíamos, ¿sí? No lo hacíamos, pero realmente gracias a Dios que Dios me abrió los ojos. Gracias a Dios que ya no hacemos ese tipo de cosas, porque sabemos que a Dios no le agradan. ¿Y nosotros a quién vamos a agradar? A Dios, ¿sí? La gente orgullosa allá afuera está orgullosa de sus tradiciones, pero déjame decirte algo, hermano. Está orgulloso porque no sabe. No sabe. Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo siempre lo he dicho, mucha gente a veces se molesta que hable uno de la ignorancia, porque dice, bueno, tú eres un ignorante. Pero ignorante no es un insulto, hermanos. La palabra ignorante sabemos que quiere decir falta de conocimiento, que eres falto de conocimiento. Todos somos ignorantes en varias áreas, ¿sí? Quizá nosotros estamos conociendo de la palabra de Dios. Dios nos está mostrando la verdad. Dios nos está mostrando esa verdad oculta que no conocíamos. Así que, amado hermano, vamos aprendiendo cosas nuevas cada día, ¿sí? Vamos a ver rápidamente otro versículo para que vayamos viendo más. Levítico 20, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo, ¿sí? Aquí estamos viendo una vez más que Dios no le agrada eso, ¿sí?
No quiere que tú vayas tras de encantadores ni adivinos, esos que luego te dicen que te van a leer la mano, ¿sí? O que te van a leer el futuro, o que te van a leer las cartas y ese tipo de cosas. No, hermano, eso es abominación. Y todo aquel que hace eso es hijo del diablo. Y si tú lo haces, también vas a ser hijo del diablo. Nosotros estamos conociendo de la palabra de Dios y nosotros debemos comportarnos como tal. Enseñarle a aquellas personas que no conocen esto, ¿sí? Esa es nuestra misión. Ese rato hablaban de la misión de enseñarles, de predicar el evangelio, ¿verdad? Todo aquel que lo necesite, que Dios nos mande, ¿verdad? Aquellas personas para que les prediquemos. Pues hermano, no necesitas saber mucho, simplemente que tú vayas viendo estas citas y que tú las vayas, ahora sí que volviendo a leer en tu casa, para que de esa manera se te vaya grabando y tú digas, sí es cierto. Medites esta palabra en tu casa y digas, sí es cierto, esto no es agradable para Dios, ¿sí? No es cosa mía, hermanos, es palabra de Dios. Yo solamente vengo a exponer lo que está escrito en su palabra, ¿sí? Referente a este tema, al Halloween y al Día de Muertos. Vamos rápidamente a Levítico 20:26. Ahí mismo en Levítico 20, pero ahora más adelante en el versículo 26 y 27. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dice el 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Sí? Entonces con esto Dios nos está hablando, nos está diciendo que a Él no le gusta. Acuérdense que esta festividad o esta tradición que es Halloween es noche de brujas y brujos. ¿Se han dado cuenta? No sé si se han dado cuenta que cada año por estas fechas se pierden mujeres y niños. Es cuando más se pierden. ¿Han puesto cuidado en eso? Es cuando más, ahorita que tenemos Facebook, que tenemos redes sociales, nos damos cuenta aún más de que gente se está perdiendo, mujeres se están perdiendo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque viene el día 31, es el día de Satanás, que Cristo lo reprenda. Y los brujos y las brujas, los adivinos, los agoreros y todo aquel encantador que se encarga de adorar a su amo, que Cristo lo reprenda, a Satanás, le ofrecen sacrificios. Ellos no están con que le voy a ofrecer una gallina, le ofrecen cosas más fuertes, que es la vida de un ser humano, porque saben que eso les va a dar más poder. Saben que eso les va a hacer más grandes. Entonces por eso se pierden niños, porque los ofrecen al enemigo. Hacen sus ritos satánicos. Ahorita ellos están enfiestados, ahorita ya están en vísperas de que se está acercando esa fecha, y ellos están buscando víctimas para ofrecérselas al enemigo. Es una fiesta para Satanás. Les digo que este sacerdote decía, no hay que celebrar el Halloween porque eso es del diablo. Pero qué contradicción, porque él está invitando. La Iglesia Católica permite que se festeje el Día de Muertos, que es lo mismo, solamente la antevíspera del Día de Muertos, el Halloween, es la antevíspera. Así como está que la Nochebuena es el día antes de Navidad. Aquí igual es el día antes del Día de Todos los Santos, de los fieles difuntos, como dice la Iglesia Católica. Entonces, hermano, debemos de hacer caso a la palabra de Dios. ¿Sí? Debemos de tomar en cuenta todo esto que estamos viendo en este momento, ¿sí?
Dice que en aquellos tiempos, ¿verdad? Lo que acabamos de leer hace rato, que la gente se tenía que disfrazar para que los espíritus no les hicieran nada. Yo hasta me puse a pensar en la película esa de zombies, ¿verdad? De los zombies, la noche de los zombies o el amanecer de los no sé qué, de los muertos significa, ¿sí? Cuando quieren salir, ¿verdad?, a la calle a conseguir un auto así, se tienen que embarrar de sangre, se tienen que cubrir como un zombie y caminar como un zombie para que ellos no los detecten. Así me vino a la mente cuando yo estaba leyendo esta historia, que ellos se tenían que vestir de esa manera. Y por eso mucha gente en los Estados Unidos es un día grande, el Halloween, en Estados Unidos, ¿sí? En varias partes del mundo. Estaba viendo un video que ahora hasta en Shanghái ya están celebrando el Halloween, ¿sí? Entonces es otra cultura, Shanghái. Sin embargo, están celebrando también ya el Halloween, ¿sí? Entonces, amado hermano, vean cómo el enemigo se está apoderando. Ahorita vamos a ver otra cita, ¿sí? Vamos rápidamente para que no Vamos a Segunda de Reyes, versículo del 1 al 7, vamos a darle lectura. La palabra de Dios dice, escuchen esta historia. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Y el nombre de su madre fue Hephzibah. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. El 3. Porque volvió a edificar a los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos. Oigan, adoró a todo el ejército de los cielos. Imagínense, adoraba las estrellas, adoraba el sol, adoraba la luna, adoraba a todo lo que tú puedas ver en el cielo, hermano, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, oye, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares por todo el ejército de los cielos, para todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de Acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. ¿Sí? Dice que le hizo un altar a Baal. ¿Quién es Baal? Baal es un demonio, ¿sí? Es un demonio del infierno. Dice que citan en los libros de la magia. Ese ser Baal es muy conocido entre los ocultistas, entre los satánicos, y habla de Acera, ¿sí? Y puso una imagen de Acera que había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, en la cual escogí de todas las tribus de Israel. ¿Quién era Acera? Dice, yo investigué y dice que Acera era una diosa femenina, ¿sí? Cananea de la fertilidad. Era esposa de Baal, ¿sí? Su imagen fue venerada en Jerusalén. Vean cómo esto viene desde hace más de 3000 años. Ya adoraban a estos demonios, ¿sí? Entonces Dios nos está diciendo aquí que no debemos de edificar altares. ¿Y qué es lo que hace la gente cuando pone una ofrenda? Hacen altares, ¿sí?
hacen altares y eso está prohibido por Dios. Aquí él se le reveló, ¿sí? Manasés es el que se rebeló porque él quiso hacer todo lo contrario a lo que Dios decía, ¿sí? Por eso dice aquí que él edificó altares en la casa de Jehová, ¿sí? Edificó altares por todo el ejército de los cielos. Aparte de que los adoró, él edificó altares. Imagínense haciéndole un altar o haciendo un monumento a la luna, otra al sol, otro a Neptuno y al fin a todos los planetas y estrellas, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso no es agradable para Dios, ¿sí? No es agradable para Dios, eso es abominación para Él. Y nosotros debemos estar conscientes de que a Él no le agrada eso. Si tú lo venías haciendo, amado hermano, depende de ti que de ahora en adelante lo sigas haciendo. Aún conociendo de la palabra de Dios, pero quizá tú no sabías esto. A mí me han invitado, he ido a casas, a veces ¿verdad?, visitar a alguien y veo que tiene su ofrenda y me dicen, ahora mire, tome una mandarina, tome esto. ¿Sabes qué, hermano? Yo lo acepto. Pero ¿sabes qué? Como yo sé a quién se lo ofrecieron, no se lo ofrecieron a su difuntito. No se lo vas a ofrecer a tu abuelita, a tu abuelito. No, se lo están ofreciendo a demonios y la gente no lo sabe. Son demonios cuando dicen que vieron a su abuelito o dicen que vio a tal persona que ya falleció. Déjame decirte que no es esa persona, es un demonio que agarró la figura de esa persona porque él conoce a tu familia. También los demonios saben, los demonios te conocen, ¿sí? Agarran las figuras de esa persona y la gente creída que vino fulano de tal, ¿sí? Eso es mentira. Ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, amado hermano, dice que también estaba prohibido pasar a tu hijo por fuego, o sea, ponerlo como ofrenda, ¿sí? Dios abomina todo eso. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces como padres se nos ocurre vestir a nuestro hijo o a nuestra hija de brujita. Yo cometí esa atrocidad. A pobre de mi hijo hasta estaba llorando porque no quería ponerse la máscara de Chucky. Y yo decía, ándale, póntela. No, pero es que me da miedo que te la pongas, ¿sí? Hasta le compramos su trajecito. Pero ellos, la verdad, los niños no tienen la culpa. Somos los padres, porque los padres no sabemos, también vivíamos en la ignorancia, ¿sí? Ahí lo estamos mandando a que vayan a pedir dulces ahí en el mercado, que les den fruta, que les den esto y lo otro, según nosotros, por seguir tradiciones, ¿sí? Pero sin embargo, nosotros muchas veces tenemos que ayudar a los hijos para que conozcan la verdad, ¿sí? Así que, amado hermano, atento. Baal, ya saben que es un demonio, y Acera era su esposa de Baal, ¿sí? Era una diosa femenina, diosa de la fertilidad. Sin darnos cuenta, bueno, si la gente no se da cuenta, aún siguen adorando a esos dioses allá afuera. Aún los siguen adorando, nomás que transformados en otra cosa, pero siguen adorando a esos demonios, ¿sí? Llámese como se llame. Muchos le dicen San Martín de Porres, muchos le pueden decir San Antonio no sé qué, y bueno, de cualquier forma que le pongan, pero están adorando demonios, ¿sí? Vamos rápidamente, el fácil, Salmo 88:10. Dice la palabra de Dios. Lo hacen en forma de pregunta. Dice, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? Es una pregunta. ¿Usted es Dios que piensan que le manifiesta sus maravillas a los muertos? No, claro que no. Los muertos están, ¿sí? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Creen que se levanten los muertos para alabar a Dios? No, claro que no, ¿sí? Vamos a ir más adelantito en Eclesiastés 9. Vamos a leer el versículo 4, 5 y 6. Dice la palabra de Dios, el 4: aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos. Oigan, porque mejor es perro vivo
que león muerto. Oiga, ¿cómo dice? Es palabra de Dios. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Nosotros tenemos esperanza porque estamos vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Sí? Dice el 5. Porque los que viven saben que han de morir. Todos nosotros sabemos que vamos a morir algún día. Pero los muertos nada saben. No tienen más paga, porque su memoria está puesta en olvido. Dice el 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y esa palabra que dice fenecieron ya, ¿qué significa fenecieron? Fenecieron significa morir, fallecer, finar, expirar, pasar a mejor vida, bloquear, estirar la pata o liar el petate, como le quieran decir. Eso significa fenecieron. ¿Sí? Si se dan cuenta, dice aquí que nosotros los vivos tenemos esperanza. ¿Sí? Y dice que los muertos nada saben. Así que tu muertito, hermano, tu difuntito, tu difuntita, él no sabe nada. Él no sabe nada de lo que está pasando aquí, de que lo que nosotros los vivos estamos haciendo. Ellos ya no saben nada. ¿Sí? Dice que el muerto, muerto está. Entonces, amado hermano, es una muestra más de que el Señor Jesucristo es el único que ha vencido la muerte, es el único que ha resucitado de los muertos. Y así como lo hizo Él, lo vamos a hacer cada uno de nosotros, siempre y cuando sigamos las enseñanzas de Él, siempre y cuando muramos en Él. Si morimos en pecado, nos vamos directo al infierno. Directito al infierno. Así tú conozcas de la palabra de Dios, pero si tú tuviste una discusión con tu esposa, tuviste una discusión con tu madre y no le has pedido perdón, discúlpame, hermanito, hermanita, pero tú te vas al infierno. Así que, hermanos, dice, por eso dice la palabra de Dios que debemos de estar preparados. ¿Cómo vamos a estar preparados? Conociendo la palabra de Dios, conociendo sus estatutos, conociendo sus mandamientos, conociendo lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. Todo lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos rápidamente a Hebreos 9:27. Ahí vamos a constatar lo que estoy diciendo. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Sí? Es lo que estábamos hablando, hermanos, que el muerto está, él ya no sabe nada. ¿Sí? Vamos a morir una sola vez. Con esto le da en todo a ese de Dalai Lama y todos esos que enseñan ese tipo de enseñanzas, que va a haber vas a reencarnar, que no sé qué, que quiere reencarnar, si en una rata, en un perro, en una vaca, y todas esas cosas que enseñan por allá, que existe la reencarnación, y hay muchos que creen en la reencarnación, pero esa es una mentira del diablo. ¿Sí? No hay reencarnación. Tú no vas a reencarnar en una pulga, ni en un piojo, ni en una chinche, ni nada de eso. ¿Sí? Entonces, hermano, hermana, aunque nos dé risa, pero es verdad. Hay gente que se la cree por las enseñanzas que muchos siguen por otros lados. Luego dicen, es que todas las religiones nos llevan a Dios. Es mentira del diablo también. ¿Sí? Si es cierto, era bonito. Yo veía que también ponían ofrendas y hasta me hacían bromas mis hermanos mayores, porque yo era el más chico. Me hacían bromas porque aparecían panes ahí mordidos, muñecos mordidos, esos pintados que ponen ahí. Estaban nomás unos a la mitad, otros les faltaba su pata y decían, no, mira, es que ahí ya se había llenado y nomás ya le alcanzó a morder porque ya era hora de que se fuera. ¿Sí? Y uno de niño se lo cree. Tú te crees todo lo que te dicen cuando eres un niño porque eres inocente. ¿Sí?
Luego dicen, no, que si te pones la gaña del perro en tus ojos, vas a ver a los espíritus, a los muertos que vienen ahí. Hasta les hacen su caminito en algunas casas ahí con cempasúchil, desmoronan el cempasúchil y le hacen su caminito para que no se pierdan, dicen. ¿Sí? Eso es mentira del diablo. Eso no es cierto, hermano. ¿Sí? Eso no es verdad. Entonces dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vamos a morir una vez nada más. ¿Sí? Vamos rápidamente a 2 de Corintios, capítulo 11 y 15. Dice la palabra de Dios: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sí? No es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Muchas veces esa fiesta la veíamos como que inocente, ¿no? Porque dice, bueno, no es malo, le dan dulces, no es malo porque pues no andan ahí haciendo cosas que no, y pues solamente es un disfraz. Pero no sabemos el daño que le ocasionamos a los hijos, los miedos que les metemos desde pequeños. Dice el creador de la Biblia satánica, ¿sí? Dice el creador de la Biblia satánica que realmente la gente no tiene ni la más mínima idea del impacto que causa en sus mentes, ¿sí? El festejar esta festividad. Porque no se imaginan las atrocidades que hacen estos, que Cristo los reprenda, con la gente, con los niños que se pierden, ¿sí? Muchos saben para qué usan hasta la sangre de los niños. Hemos oído testimonios, ¿verdad? Que lo usan hasta en productos que a veces también nosotros consumimos y a veces hasta lo seguimos consumiendo, ¿sí? A pesar de que ya sabemos. Vamos a seguir en la palabra de Dios. Vamos a 1 de Juan 5, 19, 20, vamos a leer. Dice la palabra de Dios: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabemos que somos de Dios, dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí Dios está diciendo que el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Entonces, hermano, abramos los ojos, mostremos la verdad al mundo, que el mundo erróneamente está siguiendo tradiciones allá afuera. Está siguiendo tradiciones del enemigo, que el enemigo se ha encargado de inculcar desde hace más de 3000 años. ¿Sí? El único que ha vencido a la muerte se llama Jesucristo, no hay más. Hay muchos que son seguidores de Buda, de Dalai Lama, que hacen sus ejercicios de meditación y que si pones tu mente en blanco, que ni si no, tantas y tantas cosas. Pero sin embargo no se dan cuenta que es obra del enemigo, ¿sí? Satanás es el que se ha encargado de todo esto, hermano. Él no duerme, como hemos escuchado en muchas prédicas, ¿sí? Así que, hermanos, vamos rápidamente. Proverbios 16:25. Vamos a leer algo que ya todo mundo lo sabemos, pero que sin embargo también entra dentro de esto, ¿sí? Todos sabemos ese versículo, ¿sí? Muchas veces lo hemos dicho, ¿sí? Dice la palabra de Dios: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte, ¿sí? Hay cosas que se ven insignificantes allá afuera, pero sin embargo, al seguir esas tradiciones tan hermosas, entre comillas,
Al seguir todas esas tradiciones nos están llevando a una muerte, quizá no a una muerte física, pero sí a una muerte espiritual, porque entre más tú te metes en eso, más te alejas de Dios. El enemigo te va jalando más y más y más y más. ¿Sí? Así que, amado hermano, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Sí? Entonces, hermano, es cuestión de analizar estas palabras que estamos viendo. Sí, mientras busquen en Gálatas 5. Gálatas 5. Bendito sea Dios. Gálatas 5, vamos a leer el versículo 19 al 21. Dice la palabra de Dios. Escuchen, hermanos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Entra dentro de todo esto que estamos viendo, hermanos. ¿Sí? Aparte, independientemente del adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ve lo que dice en el 20. Idolatría. ¿Sí? ¿Cuánta idolatría no hay allá afuera? ¿Cuánta idolatría no seguimos teniendo a pesar de ser cristianos? Hechicerías. Ya hemos estado viendo de los hechiceros, de los brujos. ¿Sí? Enemistades. Dios también condena las enemistades cuando tú no te llevas con alguien, hermano, y por orgullo no le hablas, y por orgullo hasta te enojas que tu primo, tu prima, tu hermano, tu hermana le hable porque tú no te llevas con él o con ella. Y a veces hasta nos enojamos con ellos porque les hablan ellos. ¿Sí? Entonces eso también no es apto para ante los ojos de Dios. Los pleitos, ¿sí? Los pleitos también es una abominación para Dios. ¿Sí? Los celos, la ira, cuando nos enojamos, ¿sí? Nos enojamos y sin importar lo que pase, empezamos a decir esto y majadería y media, sin importar que estamos dañando a la persona a la cual tenemos enfrente. Y muchas veces es nuestro propio familiar, muchas veces es nuestra propia esposa, muchas veces es hasta nuestra propia madre a la que nosotros le faltamos al respeto. Con la ira, ¿sí? Las contiendas, ni se diga, disensiones, herejías, ¿sí? Cometemos herejías cuando nosotros hacemos eso. Si nosotros aceptamos una ofrenda que ya fue ofrendada al mismísimo demonio, y nosotros aceptamos ese molito sabroso que se ve bien bueno, de pescado o de pollo, de guajolote, de lo que sea, si lo aceptamos, hermano, estamos siendo partícipes de eso. ¿Sí? Eso es una herejía también. ¿Sí? Las envidias. Debemos tener cuidado con la envidia, hermano. ¿Sí? Con los homicidios, borracheras. ¿Acaso no hay borracheras en estas fiestas que vienen? En estas festividades que dicen ellos, hay borracheras, claro que sí. Les ponen hasta su mezcalito, les ponen su cervecita, le ponen esto y cualquier otra bebida, ¿verdad? Que según era del gusto de ellos. ¿Sí? Y claro, también uno se las echa. ¿Sí? Entonces, hermanos, todo esto es abominación para Dios. Orgías. Ahorita en estos tiempos es cuando más orgías hay dentro de los satanistas. ¿Sí? Hacen sus orgías en sus templos, donde hacen sus cultos a Satanás, tienen orgías. ¿Sí? Yo creo que todo el mundo sabemos que son orgías. Ahí le entran todos contra todos. ¿Sí? Entonces todo eso le agrada al enemigo. ¿Sí? Y dice, hay cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos rápidamente a Apocalipsis para constatar esto, hermanos. Apocalipsis 21:8. Dice la palabra de Dios.
Escuchen. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya vieron que aquí lo está constatando en Apocalipsis, que no tendrán parte, ¿sí?, allá con nuestro Señor Jesucristo. Dice que tendrán parte, pero en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, ahí nos falta algún inteligente que diga, bueno, ¿y por qué dice aquí que es la muerte segunda? ¿No acaso leímos antes que dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez? Y aquí habla de una muerte segunda. Pero déjame decirte algo, hermano, que la muerte segunda la van a sufrir solamente aquellos que mueren en pecado, aquellos que se van al infierno, ¿sí? Dios los va a llamar a cuentas en el día del juicio, y el día que les diga, ¿sabes qué? Hacedor del mal, ¡pum!, no te conozco, y lo va a aventar al lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Esa va a ser la muerte segunda. ¿Por qué? Porque su primer muerte fue su muerte física. La segunda muerte va a ser cuando Dios lo mande al lago de fuego. ¿Sí? Esa es la segunda muerte. Pero no la vas a sufrir tú, hermano, que somos conocedores de la palabra. Si morimos en Cristo, no vamos a pasar por eso, sino todo lo contrario. Dirá el Señor, pásate al gozo de tu Señor. ¿Sí? Vamos a estar allá con Él, con los ángeles y con todo aquel que murió en Cristo Jesús. Así que, amado hermano, esto es algo muy importante que debemos de entenderlo. Porque aquí habla en Apocalipsis que es la muerte segunda. ¿Sí? Los incrédulos no van a entrar. Hay mucha gente que no cree, y muchas veces nosotros como cristianos a veces dudamos de Dios, ¿sí? Porque Dios tiene promesa para ti, Dios tiene promesa para mí, pero muchas veces dudamos porque ya no queremos orar, porque no pasa nada. Ya, ¿para qué voy a orar si yo oro y que no pasa nada? Yo le he pedido a Dios que me ayude y no sucede nada. Pues no te preocupes, hermano, va a suceder. Solamente tú sigue orando, sigue ayunando, sigue buscando a Dios, y Dios te dará la recompensa que tú te mereces. No la que quieres, la que te mereces. Porque muchas veces nosotros pensamos que merecemos todo, ¿sí? Y Señor, pero si yo me porto bien y yo oro, yo voy a tu templo, yo hago esto, y Señor, y bueno, ¿sí? Pero nosotros debemos de estar agradecidos con Dios por el simple hecho que nos preste un día más de vida. Porque mientras tengamos vida tenemos esperanza. Los muertos ya no tienen ninguna esperanza, y nosotros sí. Amén, gloria a Dios. Ve, nos compara hasta con un perro. Es mejor que el perro esté vivo que un león muerto. Imagínense. Y también ahorita lo vamos a ver al último en Apocalipsis, más dice, más los perros estarán fuera. ¿Cómo se refiere al ser humano aquel que no entendió? ¿Sí? Así que, amado hermano, espero que me esté dando a entender, ¿sí? Espero que esto sea entendible. Vamos ahí mismo a Apocalipsis 21, pero ahora vamos a leer el versículo 27. Dice la palabra de Dios. Oigan, hermanos, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gloria a Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? Aleluya. Amén, amén. ¿Sí? No entrará en ella ninguna cosa inmunda, hermano. Así que nosotros debemos de luchar día con día para santificarnos. Que si ya me peleé con mi esposa, no es malo que nosotros a veces nos enojemos. Dice, airaos, pero no pequéis. ¿Sí? Hasta nuestro Señor Jesucristo se molestó, se enojó cuando se sacó a aquellos comerciantes que estaban ahí, ¿verdad? Usando su templo para negocio, para hacer negocio ahí adentro. Él también se molestó, él también se enojó, pero por eso dice, airaos, mas no pequéis.
No es malo que tú te enojes. Lo malo es que tú tardes enojado con esa persona, porque dice que debes de contentarte con esa persona antes de que el sol se oculte. Exacto. ¿Sí? Entonces, amado hermano, no va a entrar ninguna cosa inmunda, ¿sí? Ni los que hacen mentira, dice aquí, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Yo creo que todos queremos estar ahí, ¿verdad? En ese día, que nuestros nombres sigan inscritos. Nuestro nombre ya está inscrito cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador. Así que, hermano, pero eso también lo podemos perder si nosotros no caminamos conforme a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, nosotros debemos de ganar esa victoria que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dice que es más, que debemos de preocuparnos porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Sí? Ahí mismo en Apocalipsis 22:15, ahí mismo, Apocalipsis 22:15. Aquí hay una gran verdad, lo que les estaba diciendo. Apocalipsis 22:15 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Una vez más, hermano, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Muchas veces nos queremos engañar a nosotros mismos cuando decimos: ay, es que dije una mentirita chiquita, es una mentirita piadosa, es para justificar a alguien o algo, ¿sí? Pero déjame decirte que para Dios no hay mentiritas ni mentirotas. Una mentira pequeña y una grande es lo mismo para Dios. No hay mentiras pequeñas ni grandes, es lo mismo. Una mentira es una mentira, y sin embargo dice aquí que ni los mentirosos van a entrar en el reino de Dios, ¿sí? Así que, hermano, ve cómo se refiere a los seres humanos que de plano no van a querer entender, ¿sí? Digo no van porque yo me considero que yo voy a entender. Por la gracia de Dios yo quiero irme con Él, ¿sí? Dice: mas los perros estarán fuera. Entonces, hermano, no esperemos hasta el último momento para arrepentirnos. No esperemos hasta el último momento de nuestras vidas o de la vida de tu ser amado, tu ser querido, que lo tienes ahí, para pedirle perdón. Es el momento de pedir perdón. Si tú ofendiste a tu madre, si tú ofendiste a tu padre, si tú ofendiste a tu esposa, si tú como esposa ofendiste a tu marido, pídele perdón. Libérate, saca eso que cargas ahí, porque de esa manera Dios te va a hacer libre. No hay de otra, hermanos. Otras veces les he predicado que muchas veces cuando la persona ya está muerta o cuando la madre ya está muerta, entonces sí nos atrevemos a pedirle perdón, hasta lo gritamos delante de quien esté. Ahí no nos importa si está lleno de gente, le gritamos: mamá, por favor, mamá, perdóname, mamita. Hasta le hablamos con cariño. Le hablamos con ternura, y cuando la tenías frente a ti, la maltratabas, la insultabas, la despreciabas, la humillabas, le hacías lo que querías. Pero cuando ya está en su cajón, ahí estamos llorando. Ahí queremos que nuestra madre nos escuche. Queremos que papá nos escuche cuando ya no puede hacer nada, ni podemos hacer nada. Ahí es cuando nos damos cuenta que como seres humanos no valemos nada. Por eso la palabra de Dios nos dice que tenemos que actuar el día de hoy. Hoy es el momento de pedir perdón a los que has lastimado.
Hoy es el momento de pedir perdón a tu madre que tanto has dañado, que tanto has insultado. Hoy es el momento, porque si no, no tendremos parte allá arriba. Seremos, como dice la palabra de Dios, mas los perros estarán fuera. Así que, amado hermano, es cuestión de que lo analicemos, es cuestión de que nosotros entendamos la palabra de Dios, las cosas que le agradan y las cosas que Él abomina. Es abominación para Él que nosotros sigamos practicando este tipo de cosas. Dios nos viene a enseñar amor, pero amor de vivos, amor. Él vino para que fueras salvo tú y yo, pero estando vivos, no ya cuando estén muertos. Desafortunadamente allá de aquel lado nos enseñan que se le tiene que rezar, que se le tiene que mandar a hacer misas para que él salga del purgatorio, ¿sí? Es una gran mentira, porque el purgatorio no existe, hermano. El purgatorio no existe, es una abominación para Dios también eso, es una blasfemia, ¿sí? El purgatorio, dice aquí que el purgatorio se le atribuye al Papa Católico Gregorio Magno, que ocupó el trono de Pedro el Pescador desde el año 590 al 604 de nuestra era. En ese año fue inventado el purgatorio. ¿Sabes para qué fue inventado? Para sacar más money, cash, dinero a las personas incautas que piensan que su familiar, si le mandas a hacer una misa, si le rezan el rosario no sé cuántas veces, si le mandan a hacer una misa especial, que lo van a sacar del purgatorio. Pero eso es una mentira, ¿sí? ¿Qué caso tendría el sacrificio que Jesús vino a hacer a la tierra para que nosotros fuéramos salvos? No tendría caso, ¿sí? Y sin embargo allá les enseñan que debes de estar rezando por ese familiar. Yo me acuerdo que hasta le rezaban el rosario ahí a tales horas, no sé qué, tienen su tradición, pues, de que se le reza, se le prenden velas y no sé qué tantas cosas. Una vez un señor grande me hizo una pregunta y me dice: oiga, hermano, ¿y es malo prenderle veladoras? Digo: mire, hermano, yo solamente le puedo decir esto. La palabra de Dios nos enseña que Dios es luz, que Cristo es la luz del mundo. Si Él es luz, ¿quién es el que está en la oscuridad? Dice: pues el diablo. ¿Y quién necesita alumbrarse? Pues el diablo. Digo: el diablo es el que le prenden veladoras. El diablo es que necesita una poca de luz, porque Dios es luz verdadera. Dios es la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Entonces aquello que ustedes le ponen veladoras, le ponen velas a los demonios, le ponen veladoras a los demonios, le ponen veladoras al chanclas, que Cristo lo reprenda. Dice: ya entiendo. Dice: créame que nunca se me hubiera figurado eso. Dice uno, pues, como ni sabe, era una persona pues ya grande. Digo: pero lea la palabra de Dios. Y me acuerdo que ese día le di unas citas para que las viera. Las voy a leer, dice, porque sí, es bueno saberlo, ¿sí? Entonces, amado hermano, no vivamos en la ignorancia. Si aquellos tienen ese tipo de tradición, no quiere decir que no vas a comer mandarinas o esto. Pues ve y cómprate tus mandarinas. Y el chiste es de que tú no seas partícipe de esas tradiciones, entre comillas. Vamos rápidamente, ya casi terminamos. Gálatas 6:7 dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? Aquí no creo que haya necesidad de explicarlo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? Si tú estás festejando la muerte, ¿qué es lo que vas a obtener? Va a ser muerte. ¿Sí?
Aquellos chicos malos que andan haciendo lo malo, ¿qué es lo que obtienen? Pues lo malo, la muerte, ¿sí? Porque eso andan sembrando y eso también ellos van a cosechar. Todo lo que tú hagas en esta vida, hermano, eso vas a cosechar, ¿sí? Así que empecemos a sembrar cosas nuevas, empecemos a sembrar la semilla para que la gente empiece a abrir esa mentalidad, la gente empiece a conocer cosas nuevas, la gente no solo se deje llevar por tradiciones, por costumbres, que muchas veces nos hemos sentido hasta orgullosos de nuestras tradiciones, pero es una mentira, porque eso no es de México, eso viene de por allá, muy lejos, ¿sí? De Irlanda, de los celtas. Entonces, amado hermano, aquí Dios nos está mostrando con estos versículos que Él está en contra de esas fiestas paganas. Vamos por último a Romanos 8, ¿sí? Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 8 y 9. Romanos 8:8. Dice la palabra de Dios: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Sí? Una vez más. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que, amado hermano, si tú tienes el Espíritu de Dios en ti, pues no debes de participar en estas cosas, ¿sí? Y dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tú, porque quieres darle, ahora sí que, si tú quieres agradar a tu carne, probar ese rico mole que hicieron ahí, probar todo eso, porque quieres agradarte a ti, a tu carne, pues créeme que eso es abominación para Dios, ¿sí? Eso es desagradable para Dios, hermano. Así que solamente te puedo decir, hermano, que tengamos temor de Dios, tengamos temor y que escuadriñemos la palabra de Dios, veamos estos versículos que les acabo de dar, hermano, ¿sí? Yo la verdad, muchas veces hay predicadores que no quieren predicar de esto, del otro, porque alguien se vaya a ofender o alguien lo vaya a lastimar. Pero déjame decirte que es mejor conocer la verdad ahorita que estamos vivos, porque muertos ya nada nos va a poder ayudar. Ahorita es el momento. Que muertos, cuando alguien dice que está en el infierno, tiene conciencia como cuando estamos vivos y siente su cuerpo como cuando estamos vivos. Y tú te quemas, sufres una quemadura. La otra vez me fui, de Metiche a ver los elotes, y que le abro la bolsa y me llega el vapor y me quemó y sentí bien feo. Digo, santo Dios, ahora imagínate cómo se ha de sentir el infierno, que está ardiendo tu cuerpo completo las 24, todo minuto, en todo segundo, porque es por toda la eternidad, ¿sí? Yo no voy a decir como allá, ¿verdad? Que dicen que cuando están alabando a Dios, lo van a estar alabando día y noche. Digo, oye, yo no había captado hasta después. Digo, oye, pero si la palabra de Dios dice que en el cielo no hay noche, ¿sí? Allá no existe la noche. Así que, amado hermano, día con día aprendemos cosas nuevas.
Esta prédica, esta enseñanza yo la di hace algunos años, ¿sí? Y hoy se me hizo sentir el Espíritu Santo que tenía que darla, porque muchas veces sabemos personas que aún caminando en el Evangelio no sabemos, ¿sí? No sabemos las prácticas paganas que se hacen allá afuera, desconocemos muchas cosas y por eso seguimos cometiendo errores. Entonces, amado hermano, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de nosotros, hermano, porque para mí sí lo fue. A pesar de que yo ya había predicado esto, bueno, hoy le agregué unas cuantas cosas, porque cada día uno aprende algo nuevo, ¿sí? Entonces, amado hermano, debemos de practicar, pero las cosas que a Dios le agradan, ¿sí? Debemos de guardarnos para el Señor, debemos de guardarnos porque sabemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo y como tal debemos de comportarnos, ¿sí? Que muchas veces viene el enojo, viene la ira, viene esto. Es normal, porque somos de carne, estamos vivos. Pero no debemos de permitir al enemigo que esto se haga más grande, ¿sí? Así que, amado hermano, yo te invito a que reflexionemos. Ponte de pie, hermano, ¿sí? Vamos a orar, inclina tu rostro, póstrate como tú quieras. El chiste es que tú ores a Dios con tus propias palabras. Señor, bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gloria.